sociales en los próximos días. Recuerden que es importante que nos sigan en las redes sociales Aliad Panamá y utiliza el hashtag Aliad Circuito 1. Bien, recordamos a las empresas y personas que han hecho posible este evento: Durman School for Girls Doha, Entorno Positivo, Instituto para la Habilitación Especial, Macel Transformando Relaciones, el Ministerio de Educación. Nosotros vamos ahora a entrar a otra dimensión, que es la dimensión del pilar de transformación o la pista de transformación. Así que dejamos ya innovación y dejamos aprendizaje. Eso significa que con eso complementamos ahora lo que es la pista de transformación y tenemos ahora un panel interesante. Paso ahora a iniciar la pista de transformación con este panel poderoso que definitivamente nos va a hablar sobre cómo transformar y cómo empezar a transformar la educación y empezar a mirar, ¿no?, el futuro de la educación de forma más tangible. Va a estar moderado por nada más y nada menos que Mari Carmen Barrios. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Gusto verte por aquí. Hola Jamie, gracias. Bienvenida. Y junto con ella, bueno, pues Mari también va a estar de la mano con el honorable diputado Héctor Brands en representación del Comité de Educación de la Asamblea Legislativa. Bienvenido, honorable diputado Héctor. Aquí felices de tenerlo. Igual. Estaremos también con Victoria Tello, subdirectora técnico docente de Meduca. Saludos, licenciada. ¿Cómo no? Y también está con nosotros Dacil Acevedo, representante de CONEXPA, el Consejo de Expresidentes de Gremios de Panamá. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hola Dacil, y Oscar Ventura, del Club de Padres de Familia del Colegio La Salle. Así que ya tienen su micrófono y su cámara prendida. Disfrutemos entonces junto con Mari. Adelante. Muchísimas gracias, Jamie, y también a Aliad por darnos la oportunidad de conversar un poco sobre la transformación y mejorar los procesos de enseñanza, de investigación y trabajar en pedagogías alternativas son los principales retos ante la nueva normalidad de la educación. El distanciamiento social como mecanismo para mitigar el COVID ha provocado que todos los sectores enfrenten nuevos retos y el campo educativo no ha sido la excepción. Yo les doy la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos panelistas y a nuestra selecta audiencia a este panel Transformando la Educación. Y hoy vamos a conversar, como lo ha dicho Jamie, con los protagonistas. Y quiero iniciar con la profesora Victoria Tello. Profesora Victoria, las metodologías docentes han venido evolucionando desde décadas atrás. Sin embargo, el año 2020 generó un cambio de contexto global que aceleró en gran medida la implementación del uso de tecnología y de herramientas para la educación a distancia. ¿Cuáles fueron los principales logros en materia de transformación educativa alcanzados por Meduca y cuáles son las prioridades para el año 2021? Como no, muy buenas tardes a los compañeros panelistas, igualmente a todos los participantes de esta interesante experiencia educativa que están ofreciendo ustedes a la educación panameña. Les puedo decir que en este contexto nuevo de pandemia resulta urgente reconocer que la tecnología es un servicio público y que el acceso universal es un derecho humano fundamental. Fíjense ustedes, la tecnología es un derecho humano fundamental. Y creo que eso es lo que primordialmente ha traído la pandemia no solo a Panamá, sino al mundo. La tecnología es un bien común y por eso estas y muchas otras cuestiones justifican la necesidad de políticas públicas para los distintos niveles en el contexto de una sociedad digital. En estos momentos de aislamiento social, pasar de la presencialidad en educación, Panamá estaba acostumbrado nada más a trabajar de manera presencial, y pasar de esa presencialidad a la virtualidad ha significado un gran desafío, no solamente para el Ministerio de Educación, sino para todos los niveles educativos
que tienen impacto en este país, sobre todo desde el punto de vista del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué logro hemos tenido nosotros como Ministerio de Educación con todo este tema de la tecnología? Nosotros sentimos, todo el Ministerio de Educación, que nuestro mayor logro ha sido poder mantener conectados al sistema educativo a los niños, las niñas y los jóvenes que reciben servicio educativo a través de nuestras escuelas. Para nosotros eso ha sido un gran reto, y sobre todo a través de la radio y la televisión, pensándolos también como objetos tecnológicos, porque cuando hablamos hay veces de tecnología y de retos y logros, en ese campo la gente nada más piensa es en las computadoras, pero el estar conectados a la radio y a la televisión y ver desarrollar a través de estos espacios todos nuestros planes, todos nuestros programas de estudio alineados a otros elementos, ver cerca de 600.000 estudiantes y 62.000 docentes conectados a toda esta oferta que de manera gratuita los medios de comunicación le han podido ofrecer al Ministerio de Educación. Para nosotros es nuestro logro mayor. Al sentarnos en las conversaciones con los otros países, ha habido siempre mucha interrogante: ¿cómo logran ustedes que empresas privadas, como es todos los medios de comunicación que nosotros tenemos acá, hayan podido ustedes lograr para el 2020, igualmente ahora para el 2021, que los medios de comunicación estén ofertando sus espacios, y que todos sabemos que los espacios en televisión sobre todo son muy caros, y que nosotros hayamos podido lograr esa gran conexión? Otro de nuestros logros, que la radio y la televisión como un recurso valioso para el desarrollo de los contenidos programáticos y del programa de estudio, han cobrado importancia entre las actividades educativas. Y creo que jamás pensamos que podíamos ver que la radio y la televisión nos pudieran servir para mantener a nuestros estudiantes sentados frente a ellos, o los que no pueden tener televisión, radio, pues escuchar clases por radio. Cuando lo estábamos organizando y preparando todo el paquete para que pasara a la televisión, llegó un punto en que ni nosotros mismos lo creíamos, que pues dos recursos tecnológicos tan viejos como es la radio y la televisión pudieran estar ahora al servicio de la educación. El proceso de adaptación de los recursos materiales ha sido otro gran logro. Nosotros hemos logrado conectar los materiales, o sea, los libros que se le van a entregar a los estudiantes, con los contenidos que se le van a ofrecer a través de estos libros, y la radio y la televisión. Esas tres cosas están unificadas. Lo que se oferta en la televisión le llamamos unas parrillas, que están ya en la página web del Ministerio de Educación, para que los maestros, todos los docentes puedan acceder a esa información y hilarla con sus contenidos y con la oferta educativa que le brindan a cada uno de sus estudiantes. Otro gran logro que sentimos que hemos tenido ha sido ese apoyo que los docentes les han brindado a sus estudiantes. Ciertamente a veces escuchamos por ahí a los dirigentes gremiales pues decir cuánta cosa, pero al maestro, al docente que está en aula, lo hemos visto comprometido con sus estudiantes, al grado de que mucho maestro ha tenido que comprarle a sus alumnos data para que sus alumnos se puedan conectar. Muchos han ido hasta la casa de sus estudiantes. Ha habido mucho apoyo de nuestros docentes para con sus estudiantes. Y bueno, lograr tener esa vinculación de todo nuestro programa escolar, de todos los niveles, tenerlo vinculado a la oferta que se da por radio y televisión, educación física, inglés, las artes, espacios y ejercicios que nosotros no pensamos que hubiéramos podido realizar por la televisión. Hemos tenido un equipo muy bueno de docentes
aquí a nivel del Ministerio de Educación, pues que ha ofrecido todo ese apoyo para brindarle a nuestros estudiantes la oportunidad de poder seguir estudiando. Entonces, nuestras prioridades para el 2021, como bien nos preguntaste, una, cerrar la brecha digital, sobre todo en las áreas comarcales. No nos vamos a engañar, nosotros sabemos que tenemos ese gran reto, esa prioridad para el año 2000, y es que todas las comarcas indígenas puedan también saborear y participar y tener acceso a todas esas oportunidades que nos ofrece la tecnología. Sabemos que esa es una de nuestras prioridades y el gobierno está haciendo ingentes esfuerzos a través de la AIG para tener también conectados a nuestros queridos indígenas. Yo siempre he dicho que el mundo tiene una deuda con los indígenas y esa deuda hay que saldarla. Así que nosotros tenemos muy claro que esa es una de nuestras prioridades para el 2021. Brindar mayor accesibilidad a los estudiantes para conectarse a la dinámica del proceso educativo. No solamente en la comarca, nosotros sabemos que acá, en la ciudad, en la urbe, en las capitales de provincias también tenemos esa dificultad de, en algunos casos, poca conexión, no solamente con la virtualidad, todavía hay mucho hogar que no tiene un televisor, mucho hogar que no tiene una radio, y ahí han jugado un papel muy importante nuestros educadores al poder ir hasta las casas de nuestros estudiantes. Entonces esa es otra prioridad que nosotros tenemos que lograr para este año 2021. También otro logro, otra prioridad, mejor dicho, a la cual tenemos que meterle, es fortalecer las experiencias del profesorado en estrategias no presenciales. La tecnología tiene 1000 años de estar en el mundo, pero a nuestros docentes les ha costado mucho ese acercamiento a todo este trabajo no presencial. Una cosa es estar en la presencia con los estudiantes y otra muy distinta, todo el tema de la distancia, y se complica un poco más con todo el tema de la virtualidad. No es fácil. A los que hemos tomado cursos a distancia, hay veces también pareciera muy sencillo, pero también se complica. Otro reto que tenemos, otra prioridad para el 2021 es instalar acceso a Internet en todo el país. Muchas veces tenemos la tecnología en el sentido de que tengo una herramienta, un celular, pero no tengo Internet. ¿Y dónde es que más se da eso? En las áreas comarcales. Eso lo tenemos claro también. Más acceso de Internet a las áreas comarcales. Entonces, profesora Tello, podríamos resumir que hay muchos logros del 2020, principalmente porque nos tomó por sorpresa una crisis sanitaria como la que estamos experimentando, y aún hay trabajo y prioridades para el año 2021. Yo creo que ha sido, como usted bien lo ha explicado, un trabajo muy mancomunado entre tanto la empresa privada, como usted lo mencionó, como el gobierno, y tenemos un reto que es de todos, no es solamente de Meduca por delante. Así es, Mari. Muchísimas gracias, profesora. Y ahora quiero darle paso a la perspectiva que tienen los padres de familia, quienes han jugado un rol protagónico también durante esta transformación de la educación. Y quiero invitar a Oscar Ventura, representante de la Junta Directiva del Club de Padres de Familia del Colegio de La Salle, que es uno de los más antiguos en Panamá. Oscar, bienvenido. Y quiero consultarte, ustedes en ese rol de acompañamiento que tuvieron que jugar con sus hijos y logrando el empoderamiento de ellos, de los alumnos, además de adaptarse ágilmente a la tipología de los materiales y recursos didácticos que se utilizan en el entorno virtual, ¿consideran que realmente hubo aprendizaje durante el año 2020? ¿O qué áreas de oportunidad para mejora tenemos ahora en este año 2021 que está por iniciar? Bien, buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad de participar de este selecto panel y para hablar de un tema muy importante en este momento.
Para responder la pregunta, primero quisiera aclarar que responderé desde mi experiencia como padre de familia de 2 hijos de 12 y 9 años. Obviamente, como bien han dicho, a todos nos tomó por sorpresa la realidad global del COVID-19 y obviamente hemos tenido que asumir ese desafío de seguir adelante desde nuestras propias convicciones y con nuestras propias herramientas. En ese sentido, quiero compartirles que mi situación, digamos, en el 2020 durante la pandemia fue haber tenido contrato suspendido durante 7 meses y con mi familia, pues con mucha disciplina, asumimos la cuarentena total desde el 15 de marzo hasta el 7 de septiembre. De hecho, mis hijos en este momento no han salido todavía porque consideramos pues que queremos cuidarlos de esta manera hasta que tengamos un panorama pues mucho más alentador con la llegada de las vacunas. Como en cualquier crisis que provoca un sismo emocional, obviamente se sigue un proceso de adaptación emocional. La manera para explicarlo más fácil para mí es algo muy similar a las etapas del duelo, ya que cada aceptación de una pérdida que ha significado la pandemia, comenzamos todos con un proceso de negación, cada quien ha ido avanzando a su propio ritmo, hasta el final que llegamos con la aceptación de la situación de pérdida que la pandemia ha significado. Me refiero a pérdida de seres queridos, pérdidas de contacto familiar, pérdida de contacto social, inclusive la pérdida de movilidad. Para mucha gente, pues, fue muy difícil asumir ese tema de la cuarentena total y la desesperación por querer salir a la calle. Medir el aprendizaje en las condiciones en que se tuvo que asumir ese desafío de la educación, obviamente puede ser muy complejo debido a que el cambio en la manera de aprender fue abrupto. Iniciamos el año escolar pensando que la suspensión de clases sería temporal. Todos decíamos de 2 a 3 meses y regresamos a la escuela. Y obviamente pasamos de un sistema mayormente sincrónico en la medida que fue evolucionando la virtualidad a un sistema prácticamente asincrónico de la noche a la mañana. Eso se tuvo que asimilar sobre la marcha. Como padre de familia, no quiero entrar a valorar las mediciones de aprendizaje académico y yo preferiría destacar los aspectos más básicos de la formación y aprendizaje en este entorno virtual. Primero, la capacidad sorprendente de nuestros hijos para adaptarse a los cambios de rutina de una manera más fluida. Creo que ha sido más fácil para los chicos y ha sido mucho más difícil para los adultos. Y en definitiva, pues han aflorado todos nuestros prejuicios. Adaptarse al uso de las herramientas tecnológicas y a la virtualidad. También me parece que los estudiantes maduraron emocionalmente, se volvieron más responsables y más independientes. Creo que los indicadores mínimos educativos se lograron. Y si destacamos lo incierto que ha sido el futuro desde el aparecimiento de la pandemia, todo eso me parece un logro importante. Con relación a las oportunidades de mejora, pues quisiera establecer lo que para mí es un elemento primordial para analizar el entorno educativo de nuestros hijos. Y es que la responsabilidad de tutelar el derecho a la educación de nuestros hijos es una responsabilidad compartida entre padres de familia, la escuela y el Estado. Y quiero reflexionar sobre la necesidad de demostrar una voluntad de mejorar la educación. Si estos 3 pilares que acabo de mencionar, sobre los que descansa la educación, no mostramos voluntad en el mismo camino, veo muy difícil en el panorama que las posibilidades de mejora concreta se logren de manera inmediata. La virtualidad puso en evidencia la falta de atención que como padres de familia tenemos en la responsabilidad sobre nuestros hijos en el tema educativo. Por ejemplo, yo no puedo culpar a la escuela durante el 2020 que mi hijo no entregara las tareas o que mantuviera la cámara apagada para no participar de las clases. También debo destacar en este punto la loable labor de maestros y profesores por aprender e innovar para ofrecer un aprendizaje de calidad, ya que ellos también se vieron afectados por la pandemia. Algunos se contagiaron, otros perdieron seres queridos y aún así siguieron comprometidos con la educación.
nos dimos cuenta de las ventajas del aprendizaje en línea, el aporte en la formación de los estudiantes. Como dije antes, se volvieron más independientes y más responsables. Creo que como oportunidades tenemos la de potenciar el aprendizaje en línea, tanto porque quedó demostrado que con las herramientas adecuadas funciona. También creo que se puede capitalizar el entusiasmo de los maestros y profesores y apostarle a su formación en el uso de herramientas tecnológicas. Y como padres, obviamente, debemos asumir ese rol protagónico de acompañamiento con nuestros hijos. Lo que sí es cierto es que no podemos estar enfrentados entre padres de familia, escuela y Estado. Obviamente, cualquier posibilidad de continuar, digamos, con la virtualidad que en algún momento implique disminución en los ingresos de las escuelas privadas, sobre todo, creo que podría poner en riesgo asimismo una disminución en la calidad educativa. Para finalizar, quiero dejarles con este pensamiento que encontré por ahí y quisiera compartirlo con ustedes, que en tiempos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Muchísimas gracias, Oscar, por tus reflexiones. Y pienso que nos ha llegado el momento de hablar un poco sobre las normativas para apoyar el proceso de transformación, las cuales recaen en gran manera en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional de Diputados. Diputado Brands, gracias por acompañarnos esta tarde. Y quiero consultarle, el sistema educativo panameño se mantiene en evolución, como lo ha indicado la profesora Victoria, lo que genera nuevos retos para el Estado, quien debe ser artífice para lograr un entorno legal que genere condiciones necesarias para un proceso efectivo de enseñanza-aprendizaje. Por favor, ilústrenos sobre qué proyectos se adelantan en la comisión que usted lidera para evitar retroceso y potenciar los nuevos modelos y prácticas educativas. Gracias. Bueno, buenas tardes, antes que todo, María, agradecerte a ti y a Liat por la invitación a tan importante foro. Saludar a todos los panelistas, la licenciada Tello, a nuestra amiga Sila Acevedo y al señor Oscar, representando a los padres de familia. Yo creo que desde la Asamblea y específicamente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, la cual me honra en presidir, en una coyuntura de país como la que estamos viviendo, pero siguiendo los lineamientos que salen de una discusión cuando se establece el compromiso nacional por la educación. Ese compromiso nacional por la educación le da al país una hoja de ruta que es aprobado por la Asamblea Legislativa en el periodo legislativo pasado y que nos permite, en esa visión de país, después de una discusión tan importante que se da, establece 5 prioridades. Y la Asamblea responsablemente aprueba ese compromiso nacional por la educación, dándonos esa hoja de ruta donde la calidad de la educación es uno de los primeros puntos, la equidad educativa, la formación de los educadores, la gestión de la educación y la inversión para la educación. Estos 5 pilares que se convierten en las prioridades de este compromiso nacional por la educación le dan básicamente a la Asamblea, en este caso a la Comisión, una hoja de ruta que se basa básicamente en los otros proyectos que de manera orgánica los diputados por naturaleza propia empiezan a presentar en esa dirección. Le toca a esta comisión articular y convertirse en ese ente de balance entre el órgano ejecutivo, liderizado en este caso por el Ministerio de Educación, y la Asamblea, para que podamos tener en este periodo toda la articulación que nos dé la oportunidad de fortalecer el sistema educativo en estos 5 pilares. En esa misma dirección nosotros aprobamos en primer debate el proyecto 481, que incentiva la donación de equipos tecnológicos para fines educativos y que ya fue remitido a la Secretaría General para que se haga el segundo debate y el trámite que dicta la Asamblea. Y seguidamente el proyecto de ley 456, que busca crear una política de conectividad y el acceso a la educación digital a nivel de todo el país. Yo escuchaba a la licenciada Tello hablar de los avances y de los logros en una situación que cambió la realidad, pero en mi opinión muy personal,
no cambió, sino que lo único que ha venido a hacer la pandemia es desnudar las debilidades del sistema y que nos agarró por sorpresa no solo a Panamá, sino a la humanidad, y en materia educativa nos puso de manifiesto esas debilidades que ya existían. En este proyecto de conectividad, del cual me quiero detener unos minutos, que busca crear este régimen de políticas públicas que trascienda en el tiempo. ¿Y por qué trasciende en el tiempo y políticas públicas? Porque obviamente los personeros de un gobierno gubernamental que duran 5 años, igual la parte política que se renueva después de cada elección, nos permita ver el país que tenemos en materia educativa de conectividad y cómo está esa brecha digital, la cual yo hablaba hace 20 años cuando fundé el Movimiento Nueva Generación, de que si no cerramos esa brecha digital, la calidad de educación y el desnivel o los desbalances que había entre un niño que estudia en un sistema educativo particular, que ya tiene unos avances importantes en materia educativa de conectividad, y entre el niño que estudia en el sistema educativo público, que no tiene acceso a esta herramienta. Yo creo que si nosotros podemos realmente dejarle al país una ley de conectividad que se convierta en una política pública con todos los actores, empresa privada, en este caso, por poner un ejemplo, nosotros los panameños somos socios del 49% de Cable & Wireless. El otro 49% es la empresa privada y el otro 2% son los colaboradores. Aliados estratégicos como la empresa que acaba de mencionar y otras más, y obviamente el liderazgo que hoy en día tiene la Agencia de Innovación Gubernamental, liderizada por un joven tan brillante como lo es Luis Oliva, nos permite a nosotros ver que la cantidad de estudiantes que hoy en día no tienen acceso a tan importante herramienta y que quedó de manifiesto, producto de la pandemia, que hoy en día ya el retorno a clase, que empezará dentro de unos días, ya se dijo que será de manera semipresencial. Entonces, yo creo que uno de los desafíos que afrontamos como país es ya, de una vez por todas, empezar a generar esta discusión. Y esta discusión nos va a traer a la mesa a todos los elementos de lo que tenemos, porque tenemos muchos avances. Y yo quiero reconocerlo, todo lo que se ha hecho desde el Ministerio de Educación, pero me gusta enfocarme más en los desafíos que tenemos y en el tiempo que tenemos, porque lo que sí es cierto de que la manera de estudiar ya cambió y cambió para siempre, producto de lo que estamos viviendo. Nosotros, en ese mismo orden también, en la comisión, se ha creado una subcomisión para que el proyecto 482, que regula el funcionamiento y la articulación de los centros de enseñanza superior e institutos, tenga un debate profundo. Porque en la medida de que, como le decía la licenciada Tello, nosotros preparamos a ese docente, que es el que está encargado de impartir conocimiento dentro de las aulas. Mirar, el docente que tenemos hoy del siglo XXI, docentes que han demostrado una vocación por décadas, pero que en pleno siglo XXI necesitamos formar docentes de cara a pleno siglo XXI, donde la tecnología que mueve al mundo, un mundo globalizado del cual nuestro país, por ser un país de servicio, por nuestra posición geográfica que tenemos, debemos dar ese paso significativo para que los docentes que se empiecen a formar y que son los responsables de impartir conocimiento tengan todas esas herramientas que en el día de hoy han ido adquiriendo, pero sobre la marcha. Entonces, con estos dos elementos, nosotros podemos desde la asamblea seguir jugando ese error de balance que hemos estado jugando hasta la fecha en esta comisión, y lo quiero decir de manera muy proactiva, porque cuando nos reunimos con el COPEMI, cuando nos reunimos con la ministra de Educación y su viceministro, cuando nos reunimos con todos los sectores, pero la Asamblea Legislativa, que es ese órgano por excelencia político, el primer órgano del Estado donde se imparten las leyes, tiene que formar parte de la discusión desde el minuto cero y ser un aliado, en este caso del Ejecutivo, para que vayamos en la misma dirección, pero con una visión compartida. Yo creo que poder decir que en esa meta número 3, que busca establecer que el Sistema Nacional de Capacitación Pública centrada en la cualificación del docente y una actualización permanente que le permita al docente mantenerse actualizado, mantenerse renovado, porque el mundo no cambia y la evolución del mundo como el que vivimos tecnológico va avanzando a pasos agigantados y nos exige a nosotros en una generación
de los millennials, de los centennials, donde los niños desde los 2, 3 años ya tienen acceso a la tecnología y con una mente muy abierta. Entonces, yo creo que para finalizar, dentro de lo que hoy en día esta comisión y esta asamblea me llena de regocijo ver a la gran cantidad de diputados muy conscientes. Y me quiero detener ahí. Cuando el ser humano, el individuo, tiene la conciencia de saber la situación que se vive en cualquier parte del mundo, y en este caso hablando de la educación, la discusión que se está generando dentro de la asamblea ya no tiene una discusión de la banderada de un partido político, es una discusión de país. Y esa discusión de país nos sienta a todos en la mesa sin importar a qué bancada pertenecemos, que es como se da en la comisión, y se empiezan a generar discusiones tan valiosas y profundas como las que se están dando en estos momentos. Y yo quiero desde esta plataforma, como presidente de la comisión, felicitarlos a ustedes por este foro, pero invitarles, hacerle una invitación a que dentro de la asamblea visiten la Comisión de Educación para la discusión de los proyectos que vienen, específicamente el de la Ley Pública de Conectividad y esos aportes que ya se están buscando desde todos los sectores del país para que podamos decir, nosotros tenemos una ley orgánica de educación que data de 1946, que ha venido siendo modificada por etapas, pero que nos llama a nosotros a que ese sistema educativo público donde convergen la mayor cantidad de estudiantes del país, que tenga esos avances que requiere y podamos decir que nos estamos preparando para un nuevo mundo, un nuevo orden económico, producto de una pandemia y de cara a un nuevo siglo XXI donde nos exija a todos los tomadores de decisiones de las posiciones que tenemos, sector público, sector privado, ONG, o sea, la sociedad en su conjunto y esa reflexión de la educación que tenemos hoy, pero sobre todo, que es el mea culpa que yo siempre me hago, la educación que queremos para el futuro. Y reconociendo los avances que hemos tenido, pero siempre con el compromiso de sentir de que los desafíos que tenemos son grandes y poniendo a Dios por delante como guía, sentándonos en una misma mesa, yo creo que podemos lograrlo teniendo claro cuáles son las debilidades que hoy en día tenemos. Muchísimas gracias, honorable diputado Brands, por esa reflexión y por la información que ha compartido con nosotros sobre este proyecto de ley sobre conectividad. Y quiero ahora hacer el pase a la empresa privada representada en Dacil Acevedo, expresidente de COSPAE y también miembro de CONEXPA. Dacil, la empresa privada juega un rol protagónico, como lo hemos escuchado ya del honorable diputado Brands y también de la profesora Victoria Tello. ¿Qué piensas tú que es con relación al reto mayor que tiene la transformación educativa con una mirada endógena, no solamente viendo métodos y recursos, sino entendiendo el cambio que ha ocurrido en la sociedad per se? Un ejemplo histórico es cuando la primera revolución industrial ocurre, eso modificó totalmente el rol de las universidades. ¿Qué rol está jugando la empresa privada en este proceso en Panamá? Bueno, buenas tardes, muchas gracias Mari por tu pregunta. Primero que todo quería reconocer y felicitar a Victoria, a Oscar y a Héctor y reconocer el gran trabajo que realizan. Muchas gracias y muy importante todo lo que han dicho y a lo cual comparto y adhiero. Y también antes de entrar en materia quería felicitar a LIAD porque están realizando una labor pionera, innovadora, porque definitivamente el desarrollo del talento es clave para la competitividad del país, y de ahí la importancia del sector privado en esto, ¿no? Y hace 10 años el Premio Nobel de Economía Amartya Sen con el doctor Bernardo Klicksberg, el padre de la gerencia social y mi mentor, escribieron un libro que se llamó Primero la gente, que es bestseller mundial. Y hace 10 años ellos decían primero la gente, y esa frase un poco resume que tenemos que volver a lo básico, y un poco la pandemia nos ha puesto en evidencia cuánto habíamos perdido de humanidad muchas cosas. Entonces, cuando hablemos de capital humano, no solo veámoslo como numeritos, sino hablamos de la gente, nuestra gente, que es lo más importante que tiene Panamá. Pero fijémonos que también es el principal cuello de botella para la competitividad empresarial, pero por ende para la competitividad del país.
Por ejemplo, si un inversionista internacional viene a Panamá, cuenta con muchos indicadores económicos que atraen su mirada al país, todos los beneficios, los incentivos que hay. Pero ¿qué nos dicen los inversionistas? No cuento con datos sobre la productividad del capital humano en Panamá. Y eso genera muchas dudas, sobre todo porque algunos indicadores como los de PISA y otras mediciones internacionales en educación nos desafían y nos ponen en un lugar donde todavía hay mucho por lo que trabajar, y lo que nos lleva a priorizar la educación y la formación para realmente lograr la competitividad que se traduce en empleo, se traduce que la gente tenga trabajo y que las familias tengan estabilidad económica, emocional, etcétera, ¿no? Y puedan seguir sus proyectos de vida. Desde la perspectiva del sector privado, la formación del talento es clave, y de ahí la importancia que se requiere, digamos, de la transformación del sistema educativo, para que éste esté alineado a los desafíos y oportunidades que nos brinda la cuarta revolución industrial. Esta que se basa en tecnologías e incluyen la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la Big Data, las plataformas en la nube y plataformas móviles. La industria 4.0, como la llamamos en el sector privado, nos desafía a construir sistemas inteligentes integrados con las organizaciones y las personas, la gente nuevamente, y donde no solo requerimos tecnología, que es lo virtual, lo mediado por la tecnología, sino que también requerimos habilidades sociales como el liderazgo, la creatividad, el trabajo en equipo. Y ambas son importantes, se pueden lograr de manera virtual, pero también lo presencial es importante para generar los vínculos y todo, ¿no? Ambas cosas son importantes. Y voy a citar a Nelson Mandela, que hablaba que un buen cerebro y un buen corazón son una formidable combinación. Y me encanta esa frase de Mandela porque de alguna manera de eso se trata, de equilibrar lo hard con lo soft, el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. De allí la importancia de transformar la educación para empoderar a los niños y jóvenes. Y en ese sentido, cuando hablamos de empoderar, es formar ciudadanos del siglo XXI. O sea, antes que trabajadores, productores y consumidores, necesitamos ciudadanos. Solo así tendremos colaboradores, productores y consumidores responsables. Debemos empezar por la ciudadanía en primer lugar. Esto va a hacer que nuestros niños y jóvenes en el futuro no solo sean empleables, sino que les va a brindar habilidades para la vida que les van a permitir en un contexto post-COVID que requiere mucha resiliencia, como hemos visto, que se puedan insertar social y económicamente en un mundo que cambió para siempre. Pero bueno, de nosotros depende que sea un mundo que cambió para siempre, para mejor. Y bueno, en este contexto que nos ha tocado vivir en 2020, que seguimos transitando, las claves son las alianzas público-privadas. Y un poco se ha dicho en el panel, y está muy bueno, y voy a tomarlo un poquito, dar un ejemplo, porque pese a todos los desafíos que nos ha significado esta pandemia y su impacto en la educación, del cual ya se ha hablado, me gusta siempre ver el vaso medio lleno. Vivimos en una sociedad con mucha desconfianza, mucha crítica, pero los invito a que veamos el vaso medio lleno. Y les quería contar que lo que me ha tenido inspirada, con esperanza y con trabajo, gracias a Dios, durante la pandemia, ha sido un proyecto que se llama Proyecto Homeschool, que fue el primer proyecto de educación virtual en una escuela multigrado en Panamá, en un área rural, imagínense. En un área con índice de pobreza multidimensional alto, problemas de inseguridad, una comunidad que no tiene agua, imagínense en plena pandemia, y con altos niveles de COVID. Entonces, definitivamente no se podía de ninguna manera hacer nada presencial, así que surgió una solución desde el sector privado que fue la escuela virtual. Y esto, si bien fue impulsado desde el sector privado, fue posible gracias a una alianza que contó por el sector público al Meduca, por el sector privado a Samsung y Tigo, y por la sociedad civil a Fundastim. Pero esto definitivamente no hubiera sido posible sin el apoyo del Meduca, que da el respaldo y soporte institucional, y esto fue a nivel de la ministra, al máximo nivel y sus equipos, pero también de la directora de la escuela y la comunidad educativa en lo local. Samsung, que aportó y creó especialmente este app Escuela Virtual, y también dio los equipos para esta experiencia piloto, la conectividad que ofreció la data de Tigo y la capacitación que Fundastim dio a docentes y padres de familia, así como sus contenidos, los contenidos que ellos trabajan para los niños. Y les quiero contar que el resultado de la evaluación de esta experiencia es muy positiva, y justamente se le va a estar presentando a la ministra de Educación
de aquí a una semana y media. Esta escuela multigrado retomó sus clases un mes antes que el resto de las escuelas públicas a nivel nacional, o sea, en junio empezaron sus clases. Y a diciembre de 2020, los niños que participaron de este piloto, que fueron de cuarto, quinto y sexto grado, no solo lograron mejores calificaciones en español, ciencias sociales, matemáticas, inglés y ciencias naturales, sino que las mediciones que se hicieron de los indicadores presentan resultados donde pasaron de no tener conocimientos tecnológicos o muy básicos a tener un buen manejo tecnológico, pero otra cosa sorprendente, o no, es que este proceso virtual, de educación virtual, en corresponsabilidad, docentes, padres de familia, comunidad y alianza público-privada de respaldo, permitieron que mejoraran las habilidades de estos niños en, por un lado, el sentido de la responsabilidad, que lo mencionó el padre de familia de La Salle, la comunicación, el trabajo en equipo y la creatividad. Entonces, ¿quién iba a pensar que en tiempo récord, en una comunidad con todos estos indicadores sociales y económicos muy negativos, se iban a lograr estos resultados educativos? O sea, la conclusión es que sí se puede cuando hay voluntad y cuando todos nos sentamos en la misma mesa, como decía Héctor, y vamos con una meta común, ¿no? Entonces, un poco mi mensaje de hoy es que la transformación educativa pasa por alianzas de este tipo, para brindar soluciones. Ya no estamos para generar problemas, sino que estamos para brindar soluciones. Y la clave no es solo pensar a nivel nacional, sino en el espacio local del territorio. El impacto tangible se ve en el territorio. Y por eso, en este caso, este proyecto se empezó en lo local y ahora la idea es poder escalar y replicar esta experiencia, ¿no? Y fue clave en lo local porque hubo una directora con liderazgo y una proactividad de la comunidad educativa. Esos padres de familia no querían que sus hijos perdieran ni un día de clases y fueron claves en que esos niños pudieran continuar todo su proceso en alianza y en trabajo en equipo con los docentes, como decía el padre de familia de La Salle. En conclusión, Mari, yo pienso que todo esto, la reflexión, pero también la experiencia, esto no es ciencia ficción, ocurrió en Panamá el año pasado y sí se pudo, en un contexto totalmente con indicadores sociales y económicos muy complicados, y lo virtual ayudó a un proceso de aprendizaje real, tangible, con indicadores cognitivos y de habilidades muy importantes. La clave acá es combinar lo nacional con lo local, lo hard con lo soft, lo público y lo privado. Esas son mis reflexiones. Gracias. Brasil, en unas pocas palabras, ¿qué recomendación nos darías para que transformemos la educación en Panamá? Las alianzas público-privadas, enfocarse en soluciones y el impacto en el territorio. Exactamente, aliándonos es que vamos a tener una diferencia, vamos a hacer la diferencia ahí. Estoy muy agradecida por la participación de ustedes y también le damos muchas gracias al honorable diputado Héctor Brands, a Oscar Ventura del Club de La Salle, a Victoria Trello de Meduca por haber participado, y bueno, seguimos con nuestra anfitriona, Jamie. Gracias, Maricel, y gracias a este excelente panel que de verdad nos lleva a lo que es la transformación de la educación en nuestro país.